El tema, si ustedes quieren una buena referencia sobre este tema de transporte, de opciones de transporte masivo, hay el capítulo 3 de esta guía de las Naciones Unidas de UN Habitat trabaja el tema de manera muy buena, o sea, trabaja el tema de las alternativas de transporte sin los sesgos que naturalmente existen cuando discutimos estos temas. Entonces, recomiendo mucho esta publicación en caso de que tengan un mayor interés en las alternativas de transporte. Y vamos a hablar de 3 alternativas de transporte masivo. Los metros, que son transporte masivo ferroviario, que no tiene intersecciones, que básicamente es subterráneo o elevado, o cuando es a nivel no tiene intersecciones. Los trenes ligeros o light rail transit, que son básicamente sistemas de menor capacidad con respecto a los metros, utilizan también tecnología ferroviaria y comparten la superficie con el resto del tráfico en algunos tramos, ¿no? En algunos tramos y en otros no. Guadalajara acaba de inaugurar, por ejemplo, un tren ligero que es elevado y subterráneo, lo inauguraron estos días, no tiene intersecciones, pero sigue siendo tren ligero por sus condiciones de capacidad y ahorita vamos a hablar de eso. Y los sistemas de transporte rápido en buses denominados BRT, Bus Rapid Transit, que son sistemas de alta capacidad utilizando buses que tienen pues gran flexibilidad, pero que tienen algunos impactos que no son tan positivos. Miremos, cuando uno compara estas alternativas, hay algunos criterios de comparación con respecto a sus características físicas. ¿Qué usan? Pues los trenes usan ferrovías y los buses usan la calle normal. Normalmente los trenes, como decíamos hace un momento, los metros están a desnivel, o sea, no tienen intersecciones con el tráfico, mientras los buses tienen esas intersecciones con el tráfico. En algunos casos hay aplicaciones elevadas y en túnel. Hay, por ejemplo, un BRT en la ciudad de Sao Paulo eh, que es elevado, hay otro en la ciudad de Xi'an, hay un túnel en la ciudad de Seattle. Es decir, los BRTs también pueden tener el tema a desnivel. Están construyendo una línea de trolebuses elevada en la Ciudad de México, por ejemplo. La segregación con el resto del tráfico, en los metros no hay interferencia, eso es lo que les da su gran confiabilidad y su gran capacidad y velocidad, mientras en los trenes ligeros y los buses hay segregación longitudinal, eso quiere decir que está separado pero al lado, ¿no? Y las intersecciones tienen que hacer el cruce del tráfico y eso les genera pues una situación bien diferente en su operación, el hecho de tener intersecciones a nivel. Los vehículos son trenes en unos casos, los metros pueden tener hasta 12 carros en el mismo tren, 12 vagones. Los trenes ligeros tienen, en las aplicaciones más típicas, tienen hasta 3 carros, eso también limita un poco su capacidad. Y los buses, pues los buses operan de manera separada. Y el tipo de propulsión, básicamente los metros y los trenes ligeros son eléctricos. Hay por ahí algún par de aplicaciones de trenes ligeros todavía con diésel, pero eso ya es muy poco común. Los buses, en cambio, las aplicaciones normalmente son diésel, normalmente en algunos casos con gas natural comprimido, y ya está creciendo el uso de buses eléctricos y de trolebuses con carril exclusivo. Eso pues eso es parte del tipo de propulsión y eso genera pues determinados impactos con respecto a las diferentes tecnologías. Las estaciones, se busca que los pasajeros siempre entren a nivel, que no tengan que subir escaleras para entrar y salir de los buses. En la mayoría de las aplicaciones es así en los 3 casos y el pago para que las personas no se demoren en la entrada a los trenes o a los buses, el pago se hace antes, se paga para entrar a las estaciones. Ese es un tema bien importante porque eso permite que los trenes abran todas las puertas al mismo tiempo, los buses abran todas las puertas al mismo tiempo y el tren o el bus se demore muy poquito en la estación, que es el concepto más importante de la capacidad de los sistemas de transporte masivo, es cuánto se demoran los vehículos en la estación. Todos los sistemas tienen
sistemas de tecnología de información avanzados, para el pago electrónico de la tarifa, para la información a los usuarios, para el control de despacho centralizado. Todo eso es bien sofisticado y no importa el tipo de tecnología, se puede aplicar tecnologías de información en las tres tipos de aplicaciones de transporte masivo. El tipo de planes para poder trabajar estas aplicaciones, los metros y los trenes ligeros tienen planes relativamente simples. Una línea con el tren que para en todas las estaciones y que va entre dos terminales. En algunos casos hay algunas aplicaciones que permiten saltar estaciones o devolverse antes, pero realmente los planes operativos de los metros y los trenes ligeros son relativamente simples. En cambio, en los buses, por su flexibilidad, se pueden hacer planes muy complejos, como tiene el Transmilenio de la Ciudad de Bogotá, que son del orden de 40 rutas distintas sobre la misma infraestructura con diferentes orígenes y destinos compartiendo la misma infraestructura. Eso le da unas características distintas a los sistemas de buses frente a los otros en términos de flexibilidad, aunque pues hay de todas maneras muchas ventajas en los metros y los trenes ligeros. Los sistemas de información no tiene por qué haber distinción entre las diferentes aplicaciones, tiene que haber señales muy claras, mapas, ojalá, sistemas dinámicos para informarle a los usuarios. Ahora tenemos aplicaciones en los teléfonos celulares que nos permiten saber cuándo viene el tren, cuándo viene el bus, y la imagen se busca que sea moderna y bien atractiva. Hay 182 ciudades en el mundo con metro. La primera fue Londres en 1863, es decir, ya hace más de 150 años, que es decir, ya van a ser 170, que Londres comenzó cuando todavía ni siquiera se usaba la energía eléctrica en los trenes, eran trenes de vapor subterráneos. Eso no era, me imagino que tan chévere estar metidos en un túnel con las chispas de carbón todavía prendidas. Pero eso fue el comienzo de los metros. Y se expandieron rápidamente a diferentes ciudades del mundo, especialmente en el mundo en desarrollo. La primera ciudad en América Latina con metro fue la ciudad de Buenos Aires en 1913. Varias ciudades aplicaron metro en América Latina en los años 70, Caracas, Ciudad de México, Santiago de Chile, y nosotros seguíamos en la discusión que si lo hacíamos o no. Ahorita ya está en marcha y ahora discutimos un poquito más sobre el proyecto que está en marcha en la ciudad de Bogotá. BRT hay en 206 ciudades, bueno, depende de la contabilidad, pero también del mismo orden, del número de ciudades en el mundo que tienen sistemas de transporte en buses de alta capacidad. Muchas de ellas tienen buses y tienen metro, no quiere decir que tenga uno en el otro. Y trenes ligeros hay en un poquito más de ciudades también alrededor del mundo. Un tema importante cuando uno compara las alternativas. Ninguna domina las otras en todos los aspectos. Uno no puede decir metro siempre es mejor que tren ligero, siempre es mejor que buses. Hay cosas positivas y negativas en todos los sistemas. El espacio requerido. Los metros realmente al no estar en superficie tienen la gran ventaja de que no ocupan el espacio en la superficie mientras las otras alternativas sí lo hacen. La flexibilidad. Los buses tienen alta flexibilidad y los trenes mediana y baja flexibilidad. La impacto sobre congestión es mezclado. Muchos reclaman que los metros reducen la congestión, pero pues esa es una pregunta que no hemos terminado de resolver desde el punto de vista de la evidencia, porque cada vez que uno crea capacidad en el tráfico, genera más tráfico. Entonces, si un metro atrae viajes del carro, al crear capacidad adicional en la superficie pueden llegar más carros. Y eso es lo que la evidencia nos ha venido demostrando. Pero en general se considera que los metros tienen mayor capacidad de reducir congestión que las otras alternativas. La integración con los alimentadores. En los buses es relativamente más fácil por temas institucionales más que temas técnicos. Y el nivel de servicio se considera que en los trenes, en los metros, es mucho más alto. La capacidad de dar un servicio de mayor calidad es mucho más alta en los metros. Sin embargo, muchos metros trabajan a capacidades altas, inclusive mayores que las que usamos en los buses en la ciudad de Bogotá.
La seguridad es en general muy buena, aquí está mezclado español e inglés. Eh, la seguridad de los metros es muy alta, todos los sistemas de información y la tecnología, son raros los accidentes, los incidentes en los metros, mientras en los sistemas de superficie tenemos más oportunidad de tener incidentes, por eso es negativo. Y la confiabilidad, pues los metros tienen al estar completamente segregados más confiabilidad que los otros, mientras hacen caminar un poquito más a la gente, que las estaciones están un poquito más lejos. Aunque caminar no sea malo, pues muchas personas pues prefieren caminar menos y en los metros normalmente hay que caminar mucho para llegar a las estaciones, bajar varios niveles o subir niveles para poder llegar. ¿Qué está haciendo falta en esta gráfica de comparación? Le doy la pregunta al profesor Luis Ángel. ¿Qué falta en esto? Algo que discuten mucho y son los costos, ¿no? Totalmente, costos y capacidad. Esas son las dos cosas que faltan en esta comparación. Y esta gráfica, que es sacada de un buen libro de Bucambucci, que es bastante reconocido en tecnología de transporte masivo, con algunas ediciones, muestra esa comparación de costos y capacidad. Y ahí es donde está el gran debate, al final. ¿Cuál es la capacidad que puede mover un metro? Un metro puede mover hasta 90.000 pasajeros hora por sentido, los más grandes, típicamente hay metros del orden de 40.000 a 50.000 pasajeros hora por sentido, que se consideran metros grandes, hay algunos de menor capacidad, pero su costo puede ser muy elevado, hasta 200 millones de dólares por kilómetro, aunque sus velocidades comerciales son altas. Los trenes ligeros, en cambio, tienen muy baja capacidad y su velocidad comercial es muy baja porque tienen que parar en todas las estaciones, en algunas intersecciones, los trenes no son muy grandes, entonces su capacidad típica está el orden de 6.000, 8.000 pasajeros hora por sentido. Teóricamente, aunque no hay aplicaciones en superficie, podrían llegar a 20.000 pasajeros hora por sentido, pero no hay aplicaciones en el mundo de trenes ligeros de ese nivel de capacidad. Tendría que ser un tren muy largo y en superficie los trenes largos tienen problemas con las intersecciones. Los buses tienen muy bajo costo relativo y pueden tener muy alta capacidad si tienen sobrepasos, si tienen la oportunidad de tener estaciones grandes. Hay aplicaciones del orden de 40.000 pasajeros hora por sentido, incluso un poco más, aquí en Bogotá y en la ciudad de Sao Paulo. Y los costos relativos son bastante bajos. Entonces, por eso el debate es tan intenso. ¿Es más chévere un tren? Sí. Menos emisiones, también. Más confiable, también. Pero cuesta mucho. Nosotros en ingeniería no podemos simplemente pensar en las soluciones de mayor costo, nos toca hacer un balance. Nos toca hacer un balance entre los costos y las capacidades. Entonces, por eso es tan popular la aplicación de sistemas de buses en tantas ciudades en el mundo, es porque puede ofrecer niveles altos de capacidad a costos relativamente bajos. Por supuesto, no todas las cosas buenas que ofrece un metro las puede ofrecer los buses. El tema de seguridad, de confiabilidad e incluso en el tema de emisiones, los buses utilizar principalmente combustible diésel, aunque pues eso está cambiando. Quiero parar aquí para saber si hay alguna pregunta sobre esta comparación de alternativas. No he terminado la presentación, pero quiero hacer una pausa por si acaso hay alguna pregunta. ¿Sí? Parece que no, Darío. ¿No? Ah, bueno. Entonces esto está relativamente claro. Los metros se consideran la opción de más alto nivel. Y los metros, Perdón, Darío, que sí, ahora sí hay preguntas. Juan Guillermo perfecto. pregunta que ¿es verdaderamente necesario el metro en Bogotá o es un capricho? Y Julián también pregunta que qué condicionan esos costos relativos que de los cuales usted hablaba. Bien. El metro en Bogotá es necesario como parte del sistema de transporte integrado. No vamos a solucionar todos los problemas de movilidad con el metro, pero nos va a ayudar bastante.
como no vamos a solucionar todos los problemas de movilidad solo con buses en superficie. Entonces, el hecho de hacer el metro es una gran oportunidad para la ciudad de Bogotá de progresar en su sistema de transporte masivo. El problema que tenemos es que su costo es bastante alto. Entonces, mientras hacemos estos primeros 24 kilómetros de metro con 15 billones de pesos, que es lo que nos cuesta hacer esta primera línea, podemos hacer con esos mismos 15 billones, podemos hacer 7, 8 troncales de buses que mueven más o menos la misma cantidad de personas. Entonces, esa es la gran discusión, pero nosotros sí necesitamos la alta capacidad en algunos corredores y lo único que nos puede ofrecer esa alta capacidad es el metro. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo para conseguir los recursos y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos años y por eso ya tenemos una línea de metro contratada y en marcha. ¿Qué es lo que la hace tan cara? ¿Qué hace tan cara la línea del metro en la ciudad de Bogotá? Primero, pues el tema de la construcción en una ciudad consolidada es un tema muy complejo. Hay que hacer túneles o hay que hacer viaductos. En el caso de Bogotá escogimos hacer viaductos que tienen un costo elevado de construcción y fuera de eso los equipos y todos los sistemas de señalización y control también son bastante costosos y por eso tenemos que ese nivel. Y un tema que nos pasa en Bogotá es que no tenemos conocimiento sobre esos sistemas constructivos y la importación de ese tipo de equipos, no tenemos tanta experiencia y esa falta de experiencia también nos cuesta bastante. Mientras un kilómetro de metro en la ciudad de Santiago costó en las expansiones recientes que tuvieron la línea 6 y la expansión de la línea 3, les costó el orden de 80 millones de dólares el kilómetro. Nosotros en Bogotá nos está costando 160 millones de dólares el kilómetro, es decir, el doble de lo que cuesta en Santiago. Estamos pagando un poco la ignorancia, la incertidumbre, pero también el hecho de tener muchas redes de servicios públicos que nos toca reubicar, muy complejas, que también tenemos que adquirir predios para la localización del proyecto, para las curvas, sobre todo del viaducto, porque el viaducto va sobre vialidad existente, pero las curvas no. Y eso hace que el proyecto sea tan costoso. Y el sistema de contratación que adoptamos, en el que le estamos pasando todos los riesgos al constructor, al concesionario chino que contratamos. Se supone que ya con estos costos él no nos va a cobrar sobrecostos porque es la manera como está hecho el contrato. Entonces uno también cuando pasa tanto los riesgos al contratista, también asume un costo inicial más alto, pero reduce los riesgos que en el futuro existan sobrecostos del proyecto. Creo que respondí las dos preguntas, pero Otras, puedo seguir adelante con... otras dos preguntas Perfecto. antes de seguir, Darío. Mateo nos Sí. pregunta que cómo o qué nivel de influencia tiene la densidad poblacional en la implementación, creación de metros. Y Sebastián, enlazándolo con lo que usted acaba de decir, es qué pasa con las futuras expansiones, si de pronto podrían ser más baraticas de lo que están ahora. Muy buenas preguntas. Para que un metro funcione bien, la ciudad tiene que ser densa. ¿Por qué? Porque un metro necesita la alta ocupación para poder llegar a esos niveles de 40.000, 50.000 pasajeros hora por sentido, incluso más. Si la ciudad tiene muy poca densidad, hacer un metro no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido en ciudades pequeñas, ciudades intermedias, ir por esta opción, que es la opción de mayor costo entre todas, porque no va a alcanzar los niveles de utilización. Y sí, vamos a aprender mucho con esta primera línea. Esa es la aspiración, vamos a aprender muchísimo y eso hace que la expansión que ya está en preparación y futuras líneas no nos salgan tan caras como esta primera línea que ya está en proceso. Miremos un poco más de los metros y pues les pido tengan en cuenta las preguntas y trato de atenderlas un poquito más adelante. Esta es una comparación de metros en diferentes partes del mundo normalizada los pasajeros, es el cálculo de millones de pasajeros al año por kilómetro de línea. El metro de mayor utilización en el mundo es el de Tokio y es llamativo que el segundo de mayor utilización en el mundo es en Sao Paulo, aquí en América Latina. No es un metro tan grande,
es un metro que en este momento solo tiene 80 kilómetros, el metro de Sao Paulo, pero tiene una gran utilización, por eso que acabamos de mencionar hace un momento, la gran densidad que tiene Sao Paulo. Nuestro metro va a ser uno de los metros más grandes del mundo en términos de utilización, porque Bogotá es una ciudad muy densa y es la primera línea, vamos a tener del orden de 9.3 millones de pasajeros al año por cada kilómetro. Es decir, que nosotros entramos rápido a las grandes ligas de los metros cuando nuestro metro está en construcción. Y ven otros metros en América Latina, como el de Río de Janeiro, que también es de alta utilización, el de Caracas o el de Ciudad de México, que empezó en 1968, o el de Santiago, que también tienen utilizaciones relativamente altas. Pero el metro de Bogotá inicial va a ser un metro grande. Y eso también influye mucho en el costo. No es solo el tema constructivo, si es túnel o es viaducto, sino también el tamaño de las estaciones y la longitud de los trenes. Miren los datos de capacidad relacionados con los datos de costo por kilómetro. Hay una relación entre los dos. Los metros más grandes son mucho más costosos que los metros más pequeños. Y eso tiene que ver mucho con las estaciones y de la longitud de los trenes. Nuestro metro va a ser un metro de muy alta capacidad. Inicialmente va a mover del orden de, tiene la capacidad, según diseño, con los trenes que compramos, de mover 45.000 pasajeros hora por sentido, y en el largo plazo llegar a 72.000 pasajeros hora por sentido, y en ese sentido es muy lógico que el metro de Bogotá, esta primera línea, sea de las más caras en comparación con otros metros en el mundo. Entonces, no es solo si es elevado, si es subterráneo, si tenemos que relocalizar muchas redes, si no tenemos experiencia, sino también la capacidad de los trenes. Y uno de los debates más interesantes en este tema de trenes es si debe ir elevado o subterráneo. Y antes de pasar a ese tema de elevado subterráneo, un tema histórico que es un poquito triste con respecto a los sistemas de metro en el mundo, es que para favorecer la toma de decisiones tendemos a ser muy optimistas en la planeación. Los costos reales con respecto a los costos estimados normalmente son 2 veces, 1.91. Y la demanda real con respecto a la demanda estimada suele ser la mitad, 0.52. Esto está bien documentado en la literatura y tiene que ver con lo mucho que forzamos la toma de decisiones en las etapas de decisión y que desafortunadamente no hacemos estudios bien hechos antes de tomar esas decisiones y luego pagamos las consecuencias. Ejemplo en nuestro país, nuestro metro de Medellín. Nuestro metro de Medellín iba a costar 600 millones de dólares cuando se aprobó, costó 2.000 millones de dólares cuando se puso en marcha. Nuestro metro de Medellín iba a mover 900.000 pasajeros día y cuando se puso en marcha movía 300.000. Gradualmente el metro de Medellín ha aumentado su movilidad y en conjunto el sistema metro, cable, tranvía, buses mueven ya un poquito más de 1 millón de pasajeros, de los cuales una porción importante utiliza el metro. Pero la estimación de demanda y la estimación de costos fue un desastre. Y por eso fue tan difícil después la toma de decisiones en Bogotá, porque teníamos un poco la experiencia financiera de Medellín que no era muy buena, a pesar de que el metro es extraordinario, realmente es muy bueno que Medellín tenga su metro y que haya decidido hacer ahora la línea en superficie en la calle 80 y que tenga el tranvía de Ayacucho. Todas esas cosas son buenas, pero en la parte financiera fue un problema bastante serio en su momento. Darío, pregunta, Sí. perdón, Charlotte, no, pregunta que ¿cuándo estaría funcionando el metro de Bogotá? Esta primera parte, por lo menos. Según el contrato que tenemos con un consorcio chino, que ya está contratado y ya está haciendo su primera etapa del proyecto, el metro estará en operación comercial en el año 2028. Tenemos 8 años de proceso constructivo, de suministro, de pruebas. En el año 2028 tendríamos la operación de la primera línea de Bogotá.
Y ahí quiero decir, van a ser 8 años largos de construcción, sí, es un periodo muy largo, eso debería ser mucho más corto y se esperaba que fuera mucho más corto. Pero también volviendo a la experiencia propia de Colombia, el Metro de Medellín tomó 13 años la construcción. Sigamos con un tema que es bien interesante sobre esta discusión de elevado y subterráneo, que tal vez es la discusión más fuerte que tenemos en este momento, aunque ya no deberíamos tener esa discusión porque la decisión ya fue tomada. La decisión, el gobierno nacional apoyó a la ciudad de Bogotá a través de una decisión del presidente de la República y sus ministros, a través de un documento COMPES, se financió con banca multilateral, el proyecto ya está en marcha. Sin embargo, la discusión de elevado y subterráneo sigue surgiendo y es una discusión que puede ser importante para otras líneas. ¿Por qué la administración pasada quiso cambiar un proyecto que estaba en ingeniería básica avanzada subterráneo por un viaducto? Básicamente porque la literatura dice esto. Los sistemas subterráneos son mucho más costosos que los sistemas elevados. Entonces la administración distrital, que no tenía los recursos suficientes para apalancar ese proyecto y quería también distribuir recursos del apoyo de la nación en ampliar la red y no solo todo en la primera línea, pensó y que iba a ser mucho más barato si se hacía elevado que si se hacía subterráneo. Y si sale un poquito más barato, no tanto como nos dice la literatura, que nos dice que debería ser la mitad de los costos, del orden de la mitad de los costos, realmente no es la mitad, pero sí es un poco más barato y un poquito menos riesgoso. Y este tema, pues tal vez no estaba tan bien documentado cuando Halcroft Fox hizo su análisis y hizo la recomendación al Banco Mundial hace unos buenos años. Hicimos un trabajo nuevamente con el Banco Mundial para comprobar si eso del elevado o el subterráneo realmente tenía influencia en los costos y encontramos que ese no es el driver de costos más importante. El driver de costos más importante es la capacidad, no si es elevado o subterráneo. Y en el caso de Bogotá, la construcción subterránea o la construcción elevada es compleja por las condiciones de suelos, las características geotécnicas de los suelos bogotanos, que son suelos arcillosos, muy blandos, sobre todo yéndose hacia el occidente de la ciudad, y en el borde oriental, donde está la universidad, donde está el mayor desarrollo de la ciudad, hay mucha mezcla, o sea, hay pedazos que son de arcilla y hay pedazos que son de roca blanda, y otra vez arcilla, y cantos rodados, y otra vez arcilla, y eso hace muy difícil el proceso constructivo con tuneladora. Entonces, un mensaje que les quiero dejar es que este tema de elevado y subterráneo no es la discusión más importante. La discusión más importante es la capacidad, ¿no? Y no debemos dejarnos llevar tanto por el tema de la discusión de elevado y subterráneo, sino por el tema de capacidad y riesgos de los sistemas. Entonces, los costos de capital de los metros son normalmente los más elevados y son una función de la capacidad, principalmente. Uno no puede hablar de promedios de costos de los metros porque la variabilidad en los que hay experiencia en el mundo es altísima. Entonces, cuando la variabilidad es muy alta, un promedio no tiene mayor sentido. Entonces, tenemos frente a estos proyectos una alta incertidumbre y lo que tenemos que hacer es un poquito lo que ha hecho Bogotá, es un proceso de planeación muy detallado que nos ha demorado mucho la decisión, pero ahora que tenemos ya la decisión después de un proceso de planeación muy detallado, pues creemos que los riesgos para la implantación serán mucho menores. ¿Alguna otra pregunta sobre metro y me paso a buses? Por ahora no. Bueno, Luis Ángel. Ahora hablemos de buses. Ah, Mateo levantó la mano. Sí. ¿Qué nos dice Mateo? Dale, Mateo. Hola, buenos días. Mi pregunta radica en lo siguiente, que si hay literatura acerca de la influencia de los metros en la equidad y la igualdad de oportunidades y resultados en la población. Sí, sí hay literatura tanto en metro como en buses en este tema de equidad. Y aquí hay dos puntos fundamentales. Es uno, si llega donde la gente que más lo necesita está. Si el diseño técnico de los sistemas
llega a las áreas de menores ingresos. Y dos, si las tarifas que tienen que pagar estos usuarios son asequibles o no. El profesor Luis Ángel es uno de los más grandes e importantes investigadores en nuestro país sobre estos temas de equidad. Ha hecho bastantes estudios sobre este punto y nos está mostrando que en muchos casos el tema de trabajar la tarifa es más importante que otros elementos para que las personas de menores ingresos puedan tener esa accesibilidad a los sistemas. No solo es que estén, sino que la gente pueda pagar por ellos. No sé, Luis Ángel, si quiere añadir a la respuesta de esta pregunta. Sí, Mateo, sí, hay cosas muy importantes porque además de todo lo que decía Darío de capacidad, de costos, etcétera, un tema que es muy interesante, pero se nos escapa un poquito de la charla, es que nuestros sistemas de transporte público fueron diseñados para que fueran financieramente autosostenibles, es decir, que la tarifa pagara los costos de operación y eso, el costo de operación de un sistema de transporte público es muy caro. Y por eso se habla, no sé si han oído de los déficits del SITP, de que hay que subir la tarifa para cerrar esos déficits y eso tiene unas implicaciones, dado la mayoría de usuarios de nuestros sistemas de transporte público, muy importantes en la canasta de gastos de las familias que más usan un impacto alto y negativo. Hay muchas familias que se pueden gastar hasta un tercio de su salario en moverse. Entonces eso es muy, 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 muy caro. Y entonces la respuesta, Mateo, es sí, sí tiene mucho que ver. Y hay que ver, ojalá con Darío también ha hablado mucho de esto, es fuentes alternativas para subsidiar tarifas, para pagar la operación de sistemas de transporte público, como por ejemplo que no funcionó acá en Bogotá o no ha funcionado, los cobros por congestión o la sobretasa a los parqueaderos. Así es, entonces estos sistemas por diseño se pueden hacer asequibles a la población de menores ingresos para mejorar sus condiciones de accesibilidad. No sé si en otra charla aquí en el CBU, muy interesante la publicación que sacaron con Arellana, Luis Ángel, muy reciente, de que la política pública de Bogotá ha sido más incluyente, aunque todavía nos falta mucho, que Sí, la de falta. Barranquilla. Espero tengan la oportunidad de discutir ese paper que es súper interesante. Está recién salido del horno, como dicen. Correcto, sí. Sí. Muy bien. Ahora hablemos un poco de los buses en superficie. Los buses en superficie como tecnología para transporte masivo son mucho más recientes que los trenes. Los buses existen hace pues, 100 años más o menos, pero para aplicaciones de transporte masivo no se habían utilizado tanto. Las primeras aplicaciones son de finales del siglo pasado, mientras las de los trenes son de finales del siglo antepasado. Y vienen en diferentes tamaños. Las aplicaciones de buses pueden tener una gran variabilidad. Hay sistemas de muy alta capacidad y de muy alta utilización y hay sistemas realmente pequeños. Y también el tema de capacidad, en lo cual Bogotá se destaca frente a muchas otras ciudades del mundo porque el diseño del Transmilenio es un sistema de muy alta capacidad. Aquí aparece 43.000 pasajeros hora por sentido, esa es la capacidad de diseño. Realmente se ha excedido esa capacidad de diseño con mayor ocupación y eso genera muchos problemas tanto de calidad de servicio y de operación y confiabilidad, pero Bogotá sí hizo algo que no habían hecho ninguna ciudad en el mundo y era hacer el sistema de buses de más alta capacidad posible. Y eso pues fue muy distinguido, muy reconocido hace 20 años con el deterioro de la calidad de servicio de Transmilenio, ya parece no ser un orgullo bogotano como lo fue al principio de la operación. Podría serlo, porque tiene muchas condiciones para seguir siendo un orgullo bogotano si lo gestionamos adecuadamente. Las velocidades comerciales, al ser sistemas en superficie que tienen las intersecciones, las velocidades comerciales de los sistemas de buses son normalmente mucho más bajas que las de los metros. Mientras un metro puede operar a 30 a 38 kilómetros por hora, incluyendo las paradas, es decir, velocidad comercial, los buses en general operan entre 20 y 25 kilómetros por hora
los que mejor funcionan. El Transmilenio de Bogotá por un buen tiempo funcionó con una muy buena velocidad comercial porque tiene unos tramos de autopista, en que no tiene intersecciones. Y eso también le pasa al de Estambul, que no tiene intersecciones. La productividad operacional es muy variada. Esto es cuántas personas se suben a los buses por kilómetro de recorrido de los buses. Es muy variada y Bogotá no está tan bien en ese indicador, es del orden de 5. La metrovía de Guayaquil tiene 13, tiene muchas subidas y bajadas. El metrobús de la Ciudad de México casi 10. Entonces en esto Bogotá parece que hace recorridos excesivamente largos en los buses que podrían ser optimizados, pero tendemos a tener recorridos muy largos en los buses con tramos muy ocupados y con tramos menos ocupados. La productividad del capital es qué tanto los buses se utilizan. Bogotá es del orden de 1.500 pasajeros día por bus, que es bastante alto, pero la metrovía de Guayaquil y el macrobús de Guadalajara están en el orden de 3.000. Entonces, estas tablas las traigo porque una de las cosas que aprendimos es que pensábamos que estábamos operando Transmilenio todo al tope, y no, Transmilenio tiene muchos espacios de mejoramiento, cosas que hemos sugerido, algunas cosas se han aplicado, pero todavía hay muchos espacios de mejoramiento. Y por la alta capacidad, Transmilenio también es de los BRTs más caros entre los sistemas de transportes de buses del mundo. Y una cosa que sí nos pasó en Transmilenio y que pues tal vez no es chévere, es que conforme hacemos más Transmilenio, más caro nos sale. En vez de abaratar los costos por kilómetro, cada vez lo hacemos más caro porque le colgamos más cosas, más intersecciones a desnivel, más desarrollo de espacio público, más carriles de carros. Entonces nos sale cada vez más caro por kilómetro. ¿Qué hay que hacer para tomar las decisiones en política pública? Este es el deber, es lo que realmente sucede. Uno tiene que comparar todo el paquete de inversiones y de costos con todos los beneficios que puede tener el proyecto. La inversión no solo es el costo de capital, es la operación a lo largo de la vida útil, el mantenimiento de la infraestructura, la reposición de los equipos. Esos son los costos de los sistemas. Y como vemos en esta gráfica, los costos de los metros son mucho más altos que los trenes ligeros, más altos que los BRT y más altos que los simples carriles de buses. Esa es la línea roja que va hacia abajo. Y los beneficios principales de estos sistemas de transporte masivo son los ahorros de tiempo de viaje, porque la gente se demora menos en llegar a su destino, los ahorros de costos de operación, porque antes habían muchos buses en superficie y ahora ya no son necesarios, entonces nos ahorramos esos costos de operación, y hay otros beneficios ambientales por reducción de contaminación o sociales por reducción de accidentalidad. Entonces, uno, en el deber ser de las cosas, tiene que comparar todos los costos con todos los beneficios para la aplicación que está trabajando. Entonces, en este ejemplo, esto no es una aplicación real, esto es un ejemplo, un corredor de 20 kilómetros que mueve del orden de 36.000 pasajeros hora y del orden de 350.000 pasajeros al día, y que los pasajeros recorren del orden de 8 kilómetros, y el valor del tiempo de las personas es del orden de 70 centavos de dólar. Miren la cantidad de condiciones que tiene que tener la evaluación. En ese caso, los beneficios totales de un sistema de buses son mayores que los beneficios totales netos del metro o del tren ligero o de los simples carriles de buses. Y otra manera de ver esta comparación de alternativas es calcular todos los beneficios y dividirlo por todos los costos. Y un metro es bueno. La relación beneficio-costo para esta aplicación es 2, es decir, es un buen proyecto, pero el corredor de buses que hace en esta misma aplicación con 36.000 pasajeros hora por sentido, que los buses todavía lo pueden manejar, es 5.2. Es decir, los beneficios son 5 veces los costos. Entonces, cuando uno mete todo el paquete, puede encontrar que
Si bien hay ventajas del metro de tener menos emisiones, de tener más confiabilidad, de tener mayores condiciones, el metro no resulta ser la mejor alternativa. ¿Cuándo el metro es la mejor alternativa? Para un corredor que necesita mucha más capacidad que la que pueden dar los buses. Y ahí estamos en la primera línea. La capacidad de largo plazo de la primera línea es del orden de 80.000 pasajeros hora por sentido. Eso no lo podemos hacer en buses. Entonces, por eso es necesario el metro, por una cuestión de capacidad, no por una relación de beneficios y costos. Mateo, nuevamente, por favor. Pero digamos, ¿esos costos son costos consolidados o se Sí, observan los costos que tiene a futuro? Como exactamente. Es Perdón, una perdón, proyección. Darío, y de una vez lo junto con una pregunta de Julián, que si eso Por favor, Julián. significa, es que si eso significaría que el costo de un metro por pasaje o para el pasajero tendría que ser mayor. Las dos preguntas son buenas. Uno, la manera de hacer la evaluación de proyectos es mirarlo a 20 años, como en este ejemplo, y poner todos los costos de capital y todos los costos de operación y todos los beneficios que se dan a lo largo de ese periodo de 20 años y traerlo a una tasa de descuento, como los intereses que nos pagan los bancos, en este caso, traerlo a una tasa de descuento del 12% para poder hacer la comparación hoy. Es un costo total de propiedad del proyecto y es la evaluación para la sociedad en su conjunto. Los tiempos de viaje son beneficios, pero yo no le puedo cambiar mi tiempo de viaje a Luis Ángel, pero yo sí lo puedo valorar económicamente. La contaminación o reducción de contaminación es un beneficio, pero yo no no lo puedo monetizar, o sea, no lo puedo transar. O la accidentalidad, la reducción de muertes en el tráfico es un beneficio, pero yo no lo puedo transar. Entonces, cuando uno hace una evaluación socioeconómica, tiene en cuenta esos beneficios sociales de ahorro de tiempo, de ahorro de accidentalidad, de ahorro de contaminación, y los compara con los costos que tenemos que incurrir como sociedad para poder sacar adelante el proyecto. Eso es el deber ser. No es desafortunadamente la manera como estamos tomando decisiones. En el país, desafortunadamente, tenemos la tradición de tomar las decisiones y después justificarlas. Y por eso pasan algunas cosas que pasan en términos de ejecución de proyectos. No escogemos el mejor proyecto, lo decidimos por voto popular, como la carrera séptima, o porque me gusta a mí el, el, la persona que está a cargo de la toma de decisiones. El mensaje para este grupo es, ojalá hiciéramos más evaluación de alternativas y menos justificación de decisiones. Y ese es el mensaje principal en términos de evaluación de proyectos. Lo que les estoy diciendo en general es que no es mejor el metro siempre. El metro tiene muchas ventajas, pero nos puede salir más caro. Y eso es importante en toma de decisiones. No es un tema menor. Pero para altísima capacidad sí necesitamos metro. No hay otra tecnología que supere esa capacidad que necesitamos en el largo plazo. No hay ninguna tecnología que nos dé, diferente al metro elevado subterráneo, que nos dé 80.000 pasajeros hora por sentido. Entonces, por eso necesitamos el metro, a pesar de que pueda no ser la mejor alternativa en términos de beneficios y costos. La otra pregunta es muy interesante. Si el costo por pasajero es mayor, el costo por pasajero en el metro es mayor, pero eso no significa que ese costo se lo tengamos que trasladar a los pasajeros en tarifas. Realmente, tanto los buses como los metros tenemos apoyo del Estado. Los buses normalmente tenemos el apoyo de toda la infraestructura apoyada por el Estado, eso no se paga con la tarifa. Hasta hace poco, también todos los buses y toda la operación con la tarifa, por eso los buses están apretaditos. Y ya tenemos ahora la posibilidad de que el Estado también apoye la inversión en material rodante. En el caso del metro, el material rodante también hace parte de la inversión que pone el Estado. Entonces, hay maneras de que el Estado apoye para que no todo se tenga que pagar con tarifas. Creo que esa respondo a la pregunta, Luis Ángel. Sí, sí, señor. Pero esta es una buena de Felipe. ¿Por qué el metro va con el Transmilenio por debajo? Es una extraordinaria, extraordinaria pregunta. El corredor de mayor utilización en Bogotá hoy
es la Avenida Caracas. Es el corredor donde se necesita ya el cambio tecnológico. La Avenida Caracas tiene, no solo tiene hoy Transmilenio moviéndose por el orden de, antes de la pandemia, del orden de 48.000, a veces 50.000 pasajeros hora por sentido, que los buses con el diseño que tiene la Avenida Caracas ya no daban abasto. Entonces, es el corredor natural para la transición tecnológica. Pero, ¿qué pasa? La línea de metro que viene de Kennedy por 1 de Mayo y llega a la Caracas en la calle Primera, no conecta, no conecta hacia Usme, como la Caracas, y llega hasta la calle 72, entonces tampoco conecta a Suba por la 80, ni a Engativá por la 80, ni a Suba por la avenida Suba, ni a la autopista norte. Entonces, la combinación de las dos cosas, de metro elevado y Transmilenio en superficie, logra una mayor conectividad a muchos otros puntos de la ciudad y en el largo plazo permite que ese corredor de la Caracas no solo tenga la capacidad del metro de 80.000, sino se le añaden los otros 40.000 de capacidad de Transmilenio y va a ser un corredor en el borde oriental para 120.000 pasajeros hora por sentido, que no lo logra solo el metro, no lo logran solo los buses, sino la combinación de los dos, permitiendo orígenes y destinos. ¿Dónde hay combinación de este tipo de tecnologías? Santiago tiene una línea elevada y el corredor de buses en superficie. En Berlín hay el metro elevado y en la superficie tienen tranvía. No tienen buses, pero tienen tranvía que aumenta la capacidad y la posibilidad de combinación, porque lo que necesitamos son sistemas integrados, no uno o el otro, sino la integración de los dos. Muy buena pregunta, gracias. Y Sebastián también pregunta que si la Caracas con metro y bus no quedaría visual y ambientalmente saturada. Visualmente sí, el viaducto es un problema, el viaducto no es una cosa menor en términos del desarrollo del impacto urbanístico, hay que diseñar muy bien ese viaducto. Una de las razones por las cuales se escogió una altura mayor del viaducto que lo normal, en vez de un viaducto a 9 metros, que es lo normal, se escogió un viaducto a 12 metros, era para generar mayor espacio de iluminación. Medellín, que tiene viaducto por todo el centro de la ciudad, por muchos años no lo tuvo muy bien, pero ahora ha hecho una gran inversión en mejorar la calidad urbana en los bajos del viaducto y pues sigue siendo un impacto visual importante, pero han logrado mitigarlo con buena iluminación, buen diseño urbano, con muy buena gestión y eso pues es parte de lo que necesita el corredor elevado en la avenida Caracas. Ahora, la avenida Caracas está muy deteriorada, o sea, yo creo que la nueva inversión con el metro y la recuperación de Transmilenio, porque se van a hacer las dos cosas al tiempo, va a permitir recuperar mucho ese corredor que tiene un deterioro muy alto en este momento. Por ejemplo, ese tramo en la calle 60 es realmente miedoso. Bueno, entonces sigo adelante, sé que hay más preguntas y estoy seguro que nos pueden llegar. La experiencia de los costos. Este es unos datos de la Oficina de Contabilidad General de Estados Unidos, que es una oficina así como la Contraloría aquí en Colombia, que le da reportes directamente al Congreso. Y aquí muestran varios casos de proyectos entre el 2005 y el 2012, y pues tienen los trenes de cercanías, metros, los denominan Heavy Rail, Light Rail Transit, LRT y Rapid Transit. Y estos son los datos reales de proyectos en billones de dólares y ven ustedes que hay una gran variabilidad en los costos. Mi mensaje es que los costos sí importan y, y mi mensaje también es que uno no debe escoger la tecnología y después justificarla, ¿no? Siempre las ciudades van a tener diferentes condiciones y lo que necesitamos es integración de los diferentes componentes, tratando de obtener la mayor ventaja de los componentes. Hay una discusión pues que es fácil hacerla viral en redes, y es que el metro elevado es un alimentador de Transmilenio. Y pues depende en qué sentido vaya uno. Si uno va en Transmilenio y luego se sube al metro, el Transmilenio es alimentador del metro.
Y si al final del recorrido en la avenida Cali o en la avenida 68, donde hay nuevas troncales, uno toma luego la troncal de buses, pues el Transmilenio, el metro es alimentador de Transmilenio. Realmente es una discusión totalmente retórica, son sistemas integrados y esta es nuestra primera línea. Por supuesto, mientras crece esta primera línea, pues va a tener menos utilización que Transmilenio. Esperamos 500.000 pasajeros en la utilización de la primera línea del metro, mientras Transmilenio movía antes de la pandemia 2.4 millones de pasajeros cada día. Pero es que la primera línea del metro son solo 24 kilómetros, de los cuales 20 son operacionales, mientras Transmilenio tiene en este momento 113 kilómetros, o sea, tiene 5 veces más de longitud, pues es natural que tenga 5 veces más de pasajeros, ¿no? Y es efectivamente lo que pasa con Transmilenio en ese sentido. Entonces, esta discusión en que nos metieron, que si metro o Transmilenio, ha sido realmente perversa para la ciudad de Bogotá. Necesitamos ambos y necesitamos hacerlo. Y la mayor tristeza para mí como planificador urbano que ha participado en la gestión de la ciudad es que desde el año 2006, por cuenta de esta discusión entre Metro y Transmilenio, no empezamos ningún proyecto nuevo. 14 años sin comenzar ningún proyecto nuevo. Eso para una ciudad que necesita mucha movilidad y que se necesita seguir creciendo, pues es algo perverso. ¿No? Hay que seguir haciendo líneas de Transmilenio, sí, y hay que hacer la línea del metro también, y hay que hacer los corredores de cercanías también, y hay que hacer cables como el de Ciudad Bolívar, en San Cristóbal, en Usaquén, e incluso en Soacha, en Cazucá, también hay que hacer cables. Lo que necesitamos es inversión, no discusión. Y yo tristemente, pues una de las cosas que me ha pasado en mi tema profesional es que seguimos discutiendo y discutiendo y no haciendo. Y lo peor para una ciudad es quedarse en la discusión por cuenta de querer tener la razón, de ser el que sí sabe y el que sí conoce, en vez de seguir adelante y avanzar con el desarrollo que necesita la ciudad. Luis Ángel, esta era la presentación, tengo algunas otras cosas adicionales, pero esta era la presentación, no sé si vengan más preguntas. Muchas gracias, Darío. Muchachos, aprovechemos que tenemos un poquito de tiempo. Si quieren preguntarle a Darío, no Tengo estar de otra acuerdo con presentación que, Darío, eso es fácil, no sí, estar de acuerdo. eh, lo que ustedes digan. Adelante. Hablemos de la séptima, por ejemplo. Eso me parece una buena idea, pero aquí Juan Guillermo tiene una pregunta y es que hacia allá metro, muchas personas prefieren el carro por comodidad y seguridad. Y entonces la pregunta es, ¿cómo motivar a esas personas a usar el transporte público? Donde, por Uy, ejemplo, esta en pregunta Europa, está todos los, muy buena. Juan dice que todo el mundo usa el transporte público independientemente de su nivel socioeconómico. Sí, el tema pues está en una tradición muy, muy fuerte. Nosotros tenemos que hacer el transporte público de muy alta calidad para que sea atractivo. Y hoy no lo tenemos en esa muy alta calidad. Y pues usted cuando viaja a París o cuando viaja a Viena o cuando incluso en Londres, pues lo que encuentra son sistemas de transporte público de muy alta calidad que hacen atractivo y usar el transporte público. Pero también en Viena, en París y en Londres, encuentra que usar el carro es bastante inconveniente. En Londres, para usar el carro, para entrar al centro, hay que pagar 12 libras. 12 libras. 12 libras. Y si el carro es contaminante, hay que pagar 24 libras para poder entrar al centro de la ciudad. Entonces hay que hacer muy atractivo y de muy buena calidad el transporte público, pero también hay que hacer desincentivos al uso del vehículo particular. El estacionamiento en Viena, en el centro de la ciudad, es carísimo. Pues la gente tiene carro, sí, pero no lo usa para ir al trabajo porque le sale súper caro y tiene una red de transporte de altísima calidad que le da la alternativa. Entonces necesitamos la combinación de los dos y dejar un poquito el esnovismo que nos caracteriza un poquito y que hace que tengamos un car pride, un orgullo del carro demasiado alto y que pues hace que muchas personas no tomen, digan, no, 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 yo nunca me cambiaré del carro. Bueno, a esas personas que dicen, nunca me cambiaré del carro, está bien,
siga usando su carro, pero pague a la sociedad en su conjunto los impactos negativos que tiene usar ese carro. Pague la congestión, la contaminación, la accidentalidad. Ese debate es muy complicado porque quienes toman las decisiones normalmente van en carro y no quieren afectarse a sí mismos. Entonces, es una discusión muy importante y es la discusión de hacia qué ciudad le apuntamos. Ahorita estamos en un punto de quiebre importantísimo. La pandemia ha sido un tema terrible en términos de su impacto social, económico y en la salud, pues tener tantas personas, todavía tenemos más de 200 muertes al día, eso es realmente una catástrofe. Y tenemos la oportunidad. Otro par de preguntas, y una es de Juan Pablo, voy a leerlas todas, que si usted considera que la política y la falta de coordinación entre administraciones, pues entre administraciones no ha habido coordinación, Juan, pero bueno, ha tenido un gran impacto negativo sobre la toma de decisiones frente al desarrollo del transporte público, bueno, no solamente sobre ese tema en particular. Sí. Y después Sebastián pregunta que, bueno, era más un comentario que se puede cargar la bici dentro del transporte masivo. Muy buenos puntos. Sí, uno de los líos y eso que acabé de comentar, que desde el 2006 no comenzamos un nuevo proyecto de transporte masivo. Ahorita por lo menos ya tenemos contratado el metro y tenemos contratada la troncal de la avenida 68, tenemos contratado el tren de cercanías, tenemos en proceso de contratación la troncal de la avenida Cali. Esas cosas son afortunadas y es muy afortunado que esta administración, en vez de parar todos estos proyectos, les haya dado continuidad. Pero el otro proyecto que tenemos un gran debate es este proyecto de la carrera séptima y es ese tema de la falta de continuidad. Antanas Mocos lo muestra como un problema de machismo latinoamericano. Dice, a nadie le gusta criar hijos ajenos. Y es parte de nuestro problema político y es que ese tema de que cada administración llega con borrón y cuenta nueva y yo sí voy a resolver los temas y yo sí tomo las decisiones basadas en evidencia y yo sí tengo en cuenta la voz de todos, ese tipo de cosas hacen que la verdad tengamos estas dificultades. Incluso Medellín, que ha tenido una buena gestión y desarrollo a lo largo del tiempo, ha tenido problemas para avanzar. El metro no ha tenido una gran expansión, otros componentes del proyecto han tenido pues también algunas dificultades, aunque han avanzado un poco más en términos del total de inversiones que han hecho en la ciudad de Medellín, un poquito más, tal vez porque tienen esa conciencia de un poquito más de continuidad y de respeto al proceso de planificación y de construir sobre lo construido. Yo creo que eso es parte esencial de lo que necesitamos y esperamos que así sea. Ahorita vamos con expansión del metro como propuesta de esta administración, con tren de cercanías hacia el norte. Que se hagan los cables de San Cristóbal y de Usaquén, que se hagan. A mí lo que me da tristeza es que empezamos algo y luego volvemos a discutirlo y luego volvemos a discutirlo. Por eso la discusión de la carrera séptima es importante. Sobre la pregunta de llevar las bicicletas al interior de los buses, un problema es que nosotros utilizamos un estándar muy alto de ocupación y eso hace difícil llevar las bicicletas normales. En Bogotá está permitido llevar las bicicletas plegables, pero no las bicicletas normales. Para el tema de bicicletas normales se han tratado de adaptar puntos de estacionamiento, pero son claramente insuficientes. Yo creo que se puede hacer una gestión para que las bicicletas normales puedan también ser usadas dentro del transporte masivo, pero sobre todo en las horas de menor demanda, pues, que no generen tanto problema para la alta ocupación que tienen normalmente los buses. Más preguntas, Luis Ángel. O No, seguimos sigamos con lo de con la el debate séptima de para la carrera cerrar. séptima. Es ¿Cuánto interesantísimo, tiempo sí. tenemos? Media hora más, o sea, Uy, chévere, muy bien. sí. Muy bien. La séptima es tal vez simboliza tres cosas con respecto a Bogotá. Por un lado, es un corredor súper importante en el borde oriental que necesita intervención, o sea, desde la movilidad y desde el desarrollo urbano y desde la eficiencia de nuestra ciudad, pero simboliza también nuestra incapacidad para tomar decisiones y para darle continuidad a los proyectos. La carrera séptima tiene 6 iniciativas en su historia y ninguna de ellas se ha consolidado y se ha ejecutado.
Y vamos por la séptima. Esta que tenemos en este momento de corredor verde es la séptima oportunidad que miramos este corredor de la carrera séptima. Y yo creo que lo que le ha faltado al debate de la carrera séptima es una evaluación buena de alternativas, completa, bien hecha. Lo que ha pasado con la séptima es que a mí se me ocurre hacer una cosa y luego llega el otro y dice, no, a mí se me ocurre hacer otra distinta, y luego llega otro y dice, no, yo quiero hacer algo distinto, y luego llega otro y dice, quiero hacer algo distinto. Miremos esto que trata de ser una evaluación técnica, por supuesto, tiene supuestos y tiene discusión, pero trata de ser una discusión técnica. Aquí la comparación no es con metro, aquí la comparación es entre BRT y tren ligero, porque muchas personas han puesto dibujos o fotografías tan bonitas como este y dicen, esto es lo que necesita la séptima, un tranvía moderno, que son bastante bonitos, quiero decir, ¿no? Entonces, esa comparación de alguna manera ya la discutimos y ahorita vamos a repetirla. Comparación en otras ciudades, algunas referencias de la literatura, la comparación de alternativas hecha para la carrera séptima y algunos casos de trenes ligeros. El tren ligero es la evolución de los tranvías del siglo XIX. Y este, por ejemplo, es un tren muy reciente, espectacular, en Río de Janeiro, en Porto Maravilla. Es realmente muy interesante, hecho por Odebrecht. Y sistemas de transporte masivo en buses, también en Río de Janeiro, al tiempo que estaban haciendo este tren ligero, estaban ampliando su red de corredores de buses con este corredor de Transcarioca. ¿Qué hay en comparación? ¿No? En trenes ligeros hay muchos más que buses. Hay, en la estadística que les mostré hace un rato, mostré 206, pero ese incluye corredores de buses que no necesariamente se les puede aplicar en BRT. Pero hay más trenes ligeros porque han estado más tiempo y más proceso en el mundo. Y en buses, lo que tuvimos fue un crecimiento desde los años 70 y un rapidísimo crecimiento desde que Bogotá implantó Transmilenio, y después ya muy pocas ciudades, ya más recientemente, han hecho corredores de buses. Ya discutimos las ventajas en términos técnicos. Tal vez la ventaja más importante del tren ligero con respecto a los buses es la experiencia de los pasajeros. Es mucho más cómodo, mucho más cómodo. Y la otra gran ventaja de un tren ligero sobre un BRT es el tema de emisiones. Ahora, ya hay buses eléctricos, pero en general, pues todavía hay un debate sobre la utilización de buses eléctricos y el ruido que generan los buses diésel frente a la limpieza que puede tener un BRT. Ambos requieren subsidios y requieren esfuerzos de coordinación, y pues todo al final depende del diseño. Miramos los costos. En general, los costos del tren ligero van a ser más altos que los costos del tranvía o LRT. En términos de capacidad, ahí sí tenemos una gran diferencia. Mientras la capacidad de los trenes ligeros observada ha llegado al orden de 12.000 pasajeros hora por sentido, teórica 20.000, en buses hemos logrado 45.000. Es decir, los buses en un rango de capacidad tienen capacidades similares a muchos metros en otras partes del mundo. La gran diferencia van a ser los costos. Este caso es, por ejemplo, de Guadalajara. Mientras el tranvía, $18.000 por pasajero transportado, $893 totales por pasajero transportado, simplemente calculando el costo en millones de dólares por el número, por la población atendida. Es decir, el tranvía mucho más costoso. Pero ¿cuál fue la decisión de Guadalajara? Tranvía. La decisión fue tranvía, a pesar de que la evaluación de alternativas les mostraba que el BRT podía ser mejor. Miramos también los casos de la Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos, que concluyen que los BRT cuestan menos,
y que los BRT pueden tener velocidades más altas. Y esto es llamativo. O sea, que pueden ahorrar más tiempo de viaje con respecto a los otros. Hay un artículo de Levinson en la revista de Transporte Público que dice, también muestra las ventajas del BRT frente a los LRT y también artículo de Curry en Australia también muestra que puede ser más atractivo. Es decir, que si se evalúan las alternativas resulta más atractivo el BRT y que cuesta 4 a 20 veces menos que el tren ligero. Y esto lo dice el ITDP. Tirachini de la Universidad de Chile también hizo una evaluación en que muestra que el servicio de buses de alta calidad es la manera más económica entre los modos de transporte y los BRTs tienen costos menores y mejores tiempos de acceso y menores tiempos de espera. Deng y Nelson en Transportation Reviews también muestran que los BRTs pueden ofrecer alta calidad, menor costo, menor tiempo de implantación. Entonces uno dice, bueno, tenemos la comparación de alternativas, tenemos la literatura, ¿qué es lo que nos pasa? ¿No? Y en la carrera séptima, pues como les he dicho, hemos tenido 6 proyectos no ejecutados hasta ahora. Pueden ver unos artículos que he puesto en la silla vacía con respecto a eso y no hemos tenido aún el proyecto. Entonces miremos una evaluación de alternativas, no es la definitiva, pero es una evaluación de alternativas con estos supuestos. Siempre hay que hacer supuestos sobre los casos y que termina costando una cosa y la otra, y la evaluación de alternativas entre tren ligero y BRT nos muestra un costo neto mucho más bajo, pero a pesar de que el costo de operación, como ven ustedes, es más alto. O sea, un tren ligero y un metro nos va a ahorrar costos de operación, pero los costos de capital y de implantación iniciales son muchísimo más altos. Para las condiciones de la carrera séptima, un corredor de 21 kilómetros, 22.000 pasajeros hora por sentido, tendría sentido económico y social hacer el BRT más que el tren ligero. Eso tanto en costo total como por costo por pasajero también lo demuestra, y en la relación beneficio-costo. Ahora, no hacer nada puede resultarnos en unos costos mucho más altos, y eso es lo que nos ha pasado hasta ahora. Los costos más altos es por no hacer nada. La evaluación socioeconómica nos muestra una ventaja también bastante amplia. Entonces, como resumen de esa evaluación de alternativas, el costo de ciclo de vida del BRT es menor que el del LRT, el costo total por kilómetro también es menor, el costo total por pasajero también es menor, y la evaluación socioeconómica es superior. Este es el tipo de evaluación que yo estoy esperando que hagan para la carrera séptima. No, esto se hace con algunos supuestos, pero que se haga bien hecha, de manera que la decisión ahorita del corredor verde sea la mejor posible y no sea que es simplemente la presión de algunos grupos de interés. Casos de trenes ligeros. El caso más bonito en Colombia es el tren ligero de Ayacucho, en la ciudad de Medellín. Son 4.3 kilómetros. Es capaz de mover 4.000 pasajeros hora por sentido, es decir, una décima parte de lo que mueve la avenida Caracas. Costó 700.000 millones de pesos, es decir, del orden de 163 mil millones por kilómetro. Ya está en operación, es parte del sistema, pero como vemos, fue un proyecto de desarrollo urbano genial, de mejoramiento de un sector de la ciudad de Medellín, pero desde el punto de vista de movilidad, su capacidad es bastante limitada. Lo mismo pasa con un corredor en la ciudad de Washington, que mueve solo 160 pasajeros por hora por dirección y costó también 50 millones de dólares cada kilómetro. Está en operación desde hace un par de años, pero realmente es de muy bajita utilización. En Edimburgo, un corredor de 14 kilómetros solo mueve 2.000 pasajeros hora por dirección.
Entonces, cada vez que me muestran fotos como estas, la pregunta es, oiga, ¿y eso sí tiene la capacidad de mover lo que se necesita en la carrera séptima? Y en general la respuesta es no. Preguntas y finalizamos. Bueno, tengo una pregunta acá de Julián Darío, es ¿qué pasó con el tranvía en Bogotá? En 1948, el tranvía era bastante extenso. Teníamos una red del orden de 115 kilómetros, más o menos el mismo tamaño de red que tenemos hoy de Transmilenio, cubriendo el centro de la ciudad y algunas líneas hacia el occidente, pero era un tranvía que tenía unas condiciones de operación bastante precarias. Era súper lento, era bastante llenito y su mantenimiento era bastante oneroso para la ciudad. Entonces, así como con Transmilenio, en 1945-47 la gente no estaba tan contenta con el tranvía. Y en 1948, en el Bogotazo, cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, uno de los objetivos de la protesta popular fue el tranvía. Y era porque el tranvía no les gustaba tanto y era parte de la protesta. Y así como hoy queman buses de Transmilenio, en esa época quemaron muchos de los vagones del tranvía, que ya tenía bastantes problemas operacionales. De todas maneras, la ciudad trató de mantener operacional el tranvía, pero llegó algo que era más novedoso y era más flexible y era de menor costo y era lo moderno en ese momento y eran los buses. Entonces la ciudad empezó a experimentar con operación de buses que eran más cómodos, más silenciosos, más rápidos, eran mejores que el tranvía, y un alcalde de la ciudad terminó de desmantelar el tranvía en 1953, el alcalde de Mazuera Villegas. En otras ciudades no se desmanteló el tranvía, pero sí se modernizó. San Francisco, en Estados Unidos y sobre todo en Europa Oriental, después de la Segunda Guerra Mundial, se mantuvieron muchos tranvías y se fueron modernizando, pero nosotros destruimos nuestro tranvía y dejó de ser. Hoy tenemos mucha nostalgia, nos parecen bonitos, vemos las fotos, nos parecen, ¿no? Pero es algo que podría ser complemento, así como hoy el tranvía de Ayacucho es complemento del metro de Medellín, y el tranvía de la 80, que realmente no le van a decir tranvía, le dicen la nueva línea metro de la 80, es un tranvía más grande que el de Ayacucho, porque la 80 en Medellín lo necesita. eh, Son muy buenos complementos a los sistemas de transporte. Y realmente vale la pena avanzar en esos componentes, pero son caros. Nosotros vamos a tener un tranvía, el Regiotram de Occidente, 8.000 pasajeros hora por sentido, ya está contratado y ya va a ponerse en operación por ahí en el año 2025-2026, de acuerdo con los contratos, y vamos a volver a tener tranvía, en este caso un tren regional, y se está planeando el tren regional del norte. Entonces, ahí la decisión es seguir adelante. La evaluación socioeconómica de los proyectos es positiva. Tal vez si se hubiera hecho una evaluación de alternativas, se hubiera encontrado una alternativa desde el punto de vista socioeconómico mejor, pero lo importante es que se hagan y salgan adelante. Otra pregunta, Darío. ¿Qué intentos ha hecho la academia para contabilizar los costos ambientales y salud pública en este tipo de casos, como por ejemplo tranvía versus el BLR? Y Sebastián pregunta que cómo sería la movilidad en Bogotá con todas esas grandes obras de transporte que se vienen. Muy buenas preguntas. ¿Qué intentos hemos hecho desde la academia y cómo va a estar la movilidad? Desde la academia hacemos algo muy valioso, ¿no? A través de los modelos de transporte y los modelos ambientales y los modelos de gestión de tráfico, estamos en capacidad de dotar a la toma de decisiones de herramientas que permitan evaluar esos impactos de manera mucho más cercana que simplemente me parece o creo. De hecho, la Universidad de los Andes ha hecho ese esfuerzo de manera consistente durante varios años. Hay un trabajo muy bonito de Bogotá 2030 que se hizo hace 6 años, hace 5 o 6 años, entre el profesor Juan Pablo Carejo y Carlos Felipe Pardo, y muestra varias alternativas.
Luis Ángel, ¿usted participó en esa publicación? No, no, no. Pero ahí está disponible en la Sí, ahí está. librería Y lo que hacen es muy buena modelación de impactos y aporte a esa toma de decisiones. Creo que podrían aprovecharnos más porque hemos desarrollado técnicas, modelos y mecanismos de evaluación que permitirían una mejor toma de decisiones y podríamos ser más actores de esos procesos. En este momento somos más bien como pasivos, Luis Ángel. Solo quiero notar que por allá hace 8 años, a la Universidad Nacional, no, ya son 12 años, pues, pasa el tiempo, a la Universidad Nacional y a la Universidad de los Andes se les encargó hacer la verificación de las propuestas de metro que tenía la ciudad en ese momento sobre la mesa. Esto es en la administración de Samuel Moreno. Y tanto la Universidad Nacional como la Universidad de los Andes presentaron unos informes haciendo recomendaciones de mejora de los proyectos para que pudieran salir adelante. Más adelante, en la administración de Gustavo Petro, las universidades también nacional y de los Andes hicieron aportes a la evaluación del desarrollo orientado al transporte alrededor de estaciones. Entonces, sí hay una participación de la academia, yo quisiera que fuera más activa, más vocal, pero si hacemos aportes en ese sentido para facilitar y mejorar la toma de decisiones. Y ahorita deberíamos ser actores del debate sobre el corredor verde de la carrera séptima, por ejemplo. Dos Y preguntas relacionadas con eso, Darío. La sí, primera es de Felipe, que si tiene sentido asumir los costos extra de un tren ligero para disminuir los costos ambientales de la séptima. qué Y buena la, pregunta. y la otra de Daniel es que si en los sistemas BRT no se les incluye el costo urbanístico, supongo que está hablando bueno, aquí lo dice, de la degradación del ambiente urbano, que puede, mejor dicho, a ver si la Bien, resumo, no, mejor la dicho, la degradación, degradación urbana de los BRT es que sí, solo se planifica el corredor sin nada alrededor. esa es una buena discusión. El corredor hay que no solo diseñarlo bien, sino mantenerlo. Y desafortunadamente no lo hicimos adecuadamente en la avenida Caracas, el mantenimiento del corredor, de mantener las condiciones. La avenida Caracas debió haber sido rehabilitada en el año 2010 de acuerdo con la planificación. Estamos en el 2020 y aún esa rehabilitación no la hemos hecho, ni siquiera planificado. Bueno, se va a ejecutar en conjunto con el metro, en el tramo que coincide con el metro. Entonces, hay un prejuicio muy claro y es que los BRTs deterioran el ambiente urbano, pero es un prejuicio. Todo depende de la gestión que se realice. Deterioran el ambiente urbano si no se diseña y no se mantiene adecuadamente el corredor. Y en la Caracas cometimos un pecado mortal y fue no hacer la rehabilitación cuando se pensó que debía hacerse y dejar que el deterioro urbano continuara. Entonces, ese problema del deterioro urbano no es un problema propio de los BRT, sino de la gestión pública. Si uno no gestiona, las cosas se dañan. Era Medellín ha hecho algo, sí, no, la de asumir los costos de un tren ligero en la séptima. sí, ese balance en este momento, pues haciendo el balance técnico, la reducción de emisiones, las ventajas de reducción de emisiones, sí tiene ventajas, pero la monetización de esas ventajas no alcanza a cubrir los costos adicionales que son del orden de 4 o 5 veces más de hacer el tren ligero. Hay que hacer la evaluación, en la evaluación que les mostré, hay que volver a hacer la evaluación y hacerla bien hecha y mostrar esos balances, ¿no? Eh, y no hacerla con el sesgo de que yo quiero que se haga esto, yo quiero que se haga lo otro, hacerla de manera técnica, de manera que se muestren las ventajas. Lo malo que cuando se hacen estas evaluaciones técnicas, y soy objeto de ese debate, es que las personas que tienen un sesgo le dicen, es que usted la hizo para favorecer determinada alternativa. Y pues quedamos en las mismas. En ese caso, pues nadie va a creer los números del otro, yo creo solo mis propios números y se vuelve un problema bastante incómodo y bastante complejo. Una pregunta anterior que no le di respuesta es qué va a pasar en Bogotá con la movilidad durante la construcción del metro y la construcción de estos otros proyectos.
vamos a sufrir condiciones precarias en varios sectores de la ciudad y la responsabilidad de la administración es gestionar muy bien los desvíos y el manejo de tráfico, la información a las personas para que ese impacto negativo durante construcción no sea tan grave. Y sí vamos a tener condiciones muy precarias durante algún tiempo y luego las cosas van a estar mejor. Y mi pregunta, Sebastián Bonilla, ¿esa? Listo. Dale, Darío, si ya está ahí viendo el chat, hágale. Sí, dice Mateo nuevamente, ¿qué información conoce acerca de los costos socioeconómicos entre BRT combustibles comunes y BRT eléctricos? ¡Qué bien! El costo total de propiedad de sistemas de buses, del componente de buses, en este momento, en términos financieros, es todavía más alto el tema de buses eléctricos en costo total de propiedad. Son más caros el capital, es mucho más bajo la operación, pero si uno trae las cosas a valor presente neto, estamos entre el 10 y 20% más alto el costo total de propiedad. Pero los beneficios ambientales son muy superiores. Hay muy buen estudio de la Universidad Nacional de Colombia que hace el costo financiero y el costo socioeconómico y hay una ventaja bastante importante porque se reduce sustancialmente la exposición de las personas al interior de los buses a material particulado que es el que causa las enfermedades respiratorias. Entonces, en este momento, desde el punto de vista socioeconómico, es mejor hacer la transición a buses eléctricos, pero hay que pagar esa transición y cuesta un poquito más. Entonces, allí es donde necesitamos recursos adicionales que el profesor Luis Ángel ya habló, por ejemplo, el cobro por congestión, el cobro de estacionamientos, que el Consejo de la Ciudad no ha querido aprobar. Creo que se nos acaba el tiempo. No sé si alcancé a cubrir todas las preguntas. Sí, Darío. Queda una última. Bueno, Juan que está levantando la mano, cerramos con Juan. Adelante, Juan. Hola, pues yo tengo una preguntita muy rápida con respecto a la viabilidad de los sistemas eléctricos, digamos, de los Transmilenios eléctricos y eso. La longevidad de las baterías en términos de degradación de las celdas, ¿qué efecto tiene sobre el costo y pues en términos ambientales sobre la vida útil de los vehículos? Sí, las baterías en este momento, de acuerdo con los mayores avances que están en China, tienen duración para estar a bordo de los buses entre 5 y 7 años, que es menor que la vida útil del bus, que se calcula en 10, 12 años para hacerle un overhaul a la carrocería. El motor puede durar 20 años, no tiene problema, el motor eléctrico es una tecnología muy robusta, pero los problemas están en carrocería y en las baterías. Entonces, lo que se hace en el cálculo en este momento es reemplazo de baterías entre el año 5 y 7, que le suma al costo total de propiedad, y esas baterías tienen en el corto plazo una reutilización en bancos de baterías fijas, ya no en móvil, sino como bancos de baterías fijas por otros 10, 12 años, y luego sí hay que disponer de las baterías, y eso tiene un problema porque son altamente contaminantes, pero hay que encontrar la manera de disponer de las baterías. Esas tecnologías están avanzando rápidamente. Hay una tecnología intermedia que realmente es mucho más atractiva que la de buses de baterías grandes de carga de terminal y es los buses de carga rápida porque requieren baterías mucho más pequeñas y es intermedia porque se parece a un trolley pero por tramos. Entonces el bus va con una batería mucho más liviana y tiene menor costo total y mayor operación y puede ser muy utilizado en sistemas de corredores de buses. Sin embargo, todavía hay muy pocos corredores de buses que están aplicando este tipo de tecnología, pero es una tecnología que está avanzando rápidamente. Y el costo de las baterías también está bajando, tal vez este año o el año próximo ya veamos que ese costo total de propiedad de los buses eléctricos es igual al costo de los buses de gas natural o los buses diésel. Bueno, Darío, muchas gracias. Muchachos, muchas gracias por su atención. Yo sé que hay muchas preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Y nada, Darío, muy interesante todo. Muchas Gracias gracias por la por invitación. participar y nos Les veremos mando las próximamente. presentaciones para que estén disponibles allá. Muy Sí, por bien. favor. Bueno. Gracias.